Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestra bolsa, el IBEX 35. Hoy con ligeras subidas, 0,33% de avance, el índice general termina la sesión en 11.674,8. Algunos valores han destacado hoy sobre todo por su firmeza, porque han permitido esos resultados globales tan positivos. Es el caso de la banca, representada por Bankinter, la que más sube, 2,47 arriba. Es el caso de Repsol, 2,23 arriba. Y es el caso de Telefónica, que hoy era la tercera en subidas, 1,66 arriba. Y en el lado de los que cierran en rojo, donde preponderan las manos vendedoras, Solaria la que más, 2,80 abajo, Grifols en segundo lugar, 2,07 abajo, y Puig, que se deja en la sesión, 1,31. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que yo creo que van a ser el centro de la mesa de análisis económico, esa que mantenemos aquí con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues en esa mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de la deuda de la banca española con el Banco Central Europeo, que cae a un mínimo histórico, tan solo 177 millones. Eso significa pues, que las entidades financieras deben haber hecho bien sus deberes. Y en segundo lugar hablaremos de las inversiones que el grupo italiano Enel sigue planteando sobre su filial española Endesa. Dice que va a invertir en ella 8.000 millones de euros este año. Y ya sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista financiero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de la Confederación Española de Mayores. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Revisamos la sesión. Es verdad que le debemos a la banca, a Repsol y a Telefónica los buenos datos de hoy. El IBEX da la sensación de haber arrancado la semana sin rumbo, pero aferrado a salvar esos 11.600. Sí, yo creo que estamos ante un periodo de estabilización en las bolsas después de unas semanas muy intensas, con elecciones en Estados Unidos, con decisiones de bancos centrales, estímulos en China, resultados empresariales, la caída del petróleo. Las bolsas van subiendo alrededor de un 20% en el acumulado del año y yo creo que la perspectiva de cara a las próximas semanas, meses, es la misma, ¿no? Es apostar por ese aterrizaje suave, que los bancos centrales van a lograr controlar esa inflación a medida que van recortando los tipos de interés y, bueno, de cara a final de año, pues quizá lo que queda por saber es qué van a hacer los bancos centrales y cuál va a ser su perspectiva para el año que viene y quizá empecemos a ver un nuevo rally alcista, ¿no? Coincidiendo con esa rally de Navidad que se habla mucho todos los años y que este año, bueno, pues todavía podríamos un ataque a máximos ver de cara a final de año. José Luis. Bueno, vamos a ver, yo creo que la cosa está muy tranquila, es decir, prácticamente plana, es decir, ha sido una sesión donde, bueno, se han salvado los muebles. No ha habido grandes sobresaltos. Ya, de hecho, la semana pasada acabó ya con un 0,7 el conjunto de la semana. Yo creo que la bolsa se está estabilizando, se está recuperando después de esas turbulencias que supuso bueno, pues las elecciones, la victoria de Trump, bueno, qué va a pasar con cómo va a gestionar este hombre la economía, ya se están viendo nombramientos. El dólar sigue fuerte, el euro ha mantenido el tipo, pero bueno, ahí tenemos una situación que eso afecta también a nuestro poder de compra, estoy pensando en los productos energéticos, el petróleo. Bueno, yo creo que la situación es de tranquilidad, los valores que suben son aquellos estables de naturaleza, es decir, son grandes compañías que no suelen dar mucho sobresalto. Entonces yo creo que la situación es de tranquilidad y no sé si al final de año tendremos ese rally alcista, pero yo creo que hay mucha situación de arriesgar poco, ¿no? en este momento. Amarrategui. Sí. Bueno, vamos con la deuda, porque hoy han salido datos según los cuales la deuda que tiene el Estado español se ha moderado al 104,4% del Producto Interior Bruto en septiembre. Pero, aún así, la cifra es un importe mayúsculo, récord, 1,6 billones de euros. José Luis. Bueno, pero aquí estamos siempre con el juego, iba a decir juego de palabras, pero entre lo que tiene que ver con el porcentaje sobre PIB y el valor absoluto de la deuda, ¿no? Seguimos en valor absoluto incrementando lo que debemos, digamos en euros contables y sonantes que habrá que pagar en algún día, mientras que en la medida que el PIB está creciendo, no sé si artificialmente dopado o no, pero el PIB
acabó el tercer trimestre del año subiendo un 3,4%, eso hace que el porcentaje sobre PIB del conjunto de la deuda se rebaje. Bueno, todavía estamos muy lejos de los objetivos de estabilidad, que habrá que empezar a aplicar ya a partir del año que viene. No olvide que en los términos de deuda pública, que a veces se habla mucho del déficit, el objetivo es el 60%. Con lo cual nos queda mucho que recorrer a nosotros y a otros muchos países de la Unión. Pero esta es la realidad, ¿no? PIB que crece, creo que un crecimiento no muy sano, porque está muy dopado por el gasto público y sobre todo por la inversión pública, ¿no? Efectivamente, es la mayor amenaza, ¿no? Muchas veces se ve este indicador porque es el más fácil de estabilizar si la economía está creciendo, pero en términos absolutos, como decía José Luis, la deuda sigue creciendo, los intereses sobre la deuda siguen creciendo, además parece que se va a acabar ese periodo donde los tipos estaban altos, pero va a seguir pues creciendo, ¿no? Esos intereses, y a partir de ahora, pues yo creo que uno de los mayores problemas potenciales de los que se está hablando, o por lo que podría venir la próxima gran crisis, es precisamente por esto, por el elevado endeudamiento que están teniendo los países, ¿no? Si alguna vez va a empezar a haber dudas, ¿no?, de si de verdad se va a poder pagar todo esto o no, porque claro, ahora tienes un poco que te está salvando, ¿no?, o te está ayudando el Banco Central, ¿no?, a respaldar toda esta deuda, pero llegará un momento que pueda haber acreedores que digan, oye, pero de verdad esto es viable, el seguir incrementando la deuda, porque el déficit es estructural, ¿no? Entonces es complicado y bueno, es algo que veremos, ¿no?, en el futuro. Por cierto, que la deuda de la banca española es solo de 177 millones de euros con el Banco Central Europeo. Eso tiene un origen, y es que la extraordinaria liquidez a coste cero que tienen los bancos en el propio país, España, lo cual pues hace que no tengan la necesidad de recurrir a endeudarse con el Banco Central Europeo, pero también significa que se han hecho bien los deberes y que ese endeudamiento no los tiene acogotados. Sí, efectivamente, lo que tenemos aquí es que hay un exceso de liquidez, que la banca no necesita pedir prestado y que también han ido devolviendo un dinero que les facilitó el Banco Central Europeo, sobre todo a raíz de la pandemia, que eran esas famosas TLTRO, préstamos a tipos muy preferenciales, muchas veces incluso por debajo de los tipos de interés, que en teoría los bancos debían utilizar para fomentar, para impulsar el crecimiento en empresas y en hogares. Pues se han ido devolviendo, y luego también lo hemos visto, ¿no?, durante los últimos meses, que lo hemos comentado aquí varias veces. ¿Por qué los bancos pagaban tan poco por los depósitos? Bueno, pues porque tenían exceso de liquidez, no tenían esa presión de tener que pagar por los depósitos porque había una alta demanda de crédito y necesitaban todos esos depósitos para respaldar préstamos. Entonces, bueno, está siendo más que rentable, beneficios récord y en un entorno idílico para los bancos. Don José Luis. Bueno, esto es el cuento de nunca acabar, quiero decir. Vamos a ver, hace tiempo, no tanto, es decir, buena parte de los bancos iban al Banco Central Europeo, se endeudaban a un tipo de interés relativamente bueno, y aquí después colocaban ese dinero a un interés mucho más alto, y fue un gran negocio que se hizo durante bastante tiempo, y eso dio pingües beneficios, sobre todo en aquellas épocas de 2010, 2011, en aquellos momentos. Después la situación se estabiliza con la pandemia, lógicamente recurren porque hace falta liquidez y había que hacer que los emprendedores volviesen a activarse, y ahora tenemos una situación donde se está mirando con lupa a quién le dan un crédito o no. Por tanto, hay un exceso de liquidez, y de hecho lo vemos con los distintos programas de recompra de acciones que tienen las propias entidades de crédito, con lo cual dice, oiga, ¿dónde invierto? Pues conmigo mismo, y así de alguna manera aumento el dividendo y no tengo problemas. Bueno, esto es lo que hay. Yo no sé qué va a pasar en esta situación, pero desde luego me parece bien que se aminore esa deuda, y no olvidemos que también hay un juego de intereses entre que el Banco Central Europeo sale a comprar la deuda a veces en el mercado secundario, ¿no? Y eso es comprársela a los tenedores de ella, que son los bancos, con lo cual hay un juego de equilibrios, ¿no?, de cambiar también de alguna manera esta deuda por situaciones que nos vendría muy bien de colocar la deuda, porque el Banco Central Europeo, como se apuntaba antes, va a dejar de empezar a comprar toda la deuda que emitimos, va a solamente algunas cuestiones que sean las nuevas y no las renovaciones. Por cierto, muchos se preguntan si la banca española va a poder continuar manteniendo una media de dividendos de casi un 8%. ¿Qué les parece?
Pues puede que lo veamos durante los próximos meses, ¿no? Porque al final este año vamos camino de incrementar ese pago de dividendos alrededor de un 15-17%. Para que nos hagamos a la idea, las estimaciones son de que todo el conjunto de la banca española gane unos 30.000 millones, destinan más o menos entre el 40 y el 60% a dividendos, alrededor de 16.000 millones, un 15% más que el año que viene. Un 15% más que el año pasado, perdona, y durante el año que viene se está hablando mucho de cómo puede impactar los recortes de tipos, pero bueno, ya hemos comentado muchas veces que por un lado a lo mejor ganan menos por cada préstamo, pero por otro también despierta, ¿no?, una demanda de crédito que les hace pues realizar más operaciones. Probablemente los resultados del año que viene sigan siendo muy buenos. Y como decía José Luis, es que es muy difícil para la banca seguir creciendo, estamos en un mercado muy consolidado, es muy difícil mirar fuera de las fronteras para seguir creciendo. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Pues dar valor al accionista, programas de recompra de acciones, dividendo. Entonces, aunque pueda caer un poco el dividendo, también puede caer el precio de la acción, así que la rentabilidad por dividendo va a seguir más o menos en esa línea. Sí, no, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que lo van a mantener el más que posible. Este año están en niveles récord, los beneficios de las entidades de crédito están batiendo récord. Es muy probable que el año que viene también, a pesar de la subida de la bajada de tipos, que lo que va a hacer lo estamos viendo con el mercado hipotecario, cómo se ha incrementado notablemente la contratación de hipotecas, ¿no?, precisamente en cuanto han empezado a bajar los tipos. Yo creo que seguramente a tipos menores, pero también más volumen de negocio, y eso va a hacer que de alguna manera eso funcione. Y yo creo que los programas de recompra de acciones lo que están haciendo es dar un plus adicional al accionista que le viene muy bien, además digamos, del valor intrínseco de lo que es el dividendo que van a dar por acción. Yo creo que la cosa va bien. Es que a los bancos les ha ido muy bien y les está yendo muy bien. No tengo nada en contra, pero hombre, a ver si reparten un poquito más de juego, porque no todo autónomo puede acceder al crédito. Y ahora en Valencia podrían esmerarse un poquito y echar una mano un poquito más grande, que le vendrá muy bien a mucha gente. Vamos con algún nombre propio. El de Grifols, por ejemplo, la gestora de fondos canadiense Brookfield avanza. Avanza en el precio de la operación, en la financiación, ya parece que tienen el dinero para la compra, en las condiciones, en la reestructuración, la recompra de filiales y un acuerdo global de gestión con la familia fundadora y hasta hace poco propietaria, aún lo es, de la compañía de plasma de Grifols. La operación se estima en un total de unos 15.000 millones. Esa recompra total de Grifols, que probablemente sea excluida de bolsa, y a partir de ahí reoriente su actividad hacia donde quiera el nuevo accionista todopoderoso. Sí, se está haciendo de rogar, ¿no?, esta operación, porque también tiene una gran complejidad. Aquí hay que tener en cuenta que, por un lado, tienes que comprar por lo menos el 75% de las acciones para llevar a cabo esa operación de sacarla de bolsa, y luego te tienes que hacer cargo del fuerte endeudamiento que tiene Grifols, que es una de sus mayores amenazas. Son alrededor de 9.000 millones. Además, por cláusula, muchos de esos préstamos, si cambia de mano la compañía, tienen que pagarse, por lo que Brookfield no solo tiene que buscar dinero para abordar esta operación, sino también para llevar a cabo una refinanciación de una gran parte de esa deuda. Y como comentabas también, la estrategia sigue siendo clara, ¿no? Es entrar en esta compañía, tratar de sanearla y dentro de 5 años volver a sacar en bolsa y bueno, pues este tipo de fondos obtener ese beneficio, que es al final lo que hace, ¿no? Tiene una participación enorme en muchísimas empresas, porque lo que están entrando y saliendo continuamente. Así que bueno, veremos si a principios de año pues podemos tener precio y podemos hacer una valoración. A mí lo de Grifols me tiene descolocado, ¿qué queréis que os diga? Porque desde que saqueó aquel informe, ¿no?, de Gotham y tal, donde se montó el follón, no fueron capaces de dar explicaciones, subieron, aquí está la familia por medio, junto con aquel que te quiere comprar, tú también eres de los que te compras a ti mismo. Que a mí todo me parece un poco, no sé si extraño o no en este mundo de las finanzas, pero desde luego no me parece una operación limpia. Digo, por decirlo así de manera coloquial. No sé si saldrá o no, pero el precio por acción no parece que está siendo muy apetecible, más allá de la subida, para los accionistas, digamos, minoritarios o no propietarios, como son la propia familia. Bueno, y creo que hay otro fondo por ahí que está por medio, incluso la propia familia a través de un tercero. Bueno, a mí me parece que la operación no es limpia. Yo creo que el mercado de los valores, el mercado, que tiene esto que regula lo de la competencia y este tipo de historia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tendría que entrar aquí y levantar las alfombras. A lo mejor no hay nada en las alfombras, bueno, pero quedaría bien. Dijo que finalizada la instrucción del caso no había motivos punibles. Bueno, eso dijo la Comisión, no lo sé.
A ver si damos una explicación razonable sobre por qué sube hoy Repsol, valor refugio o la que a ustedes seguramente puedan aportar. El precio del barril de crudo sigue estancado con tendencia a ir a la baja. Trump dice que va a bajar el precio del barril de crudo a la mitad de como está ahora y sin embargo en la bolsa española sube Repsol. Sí, es verdad que hemos tenido un rebote en el precio del petróleo, eso ha podido impulsar a la compañía, ¿no?, en el corto plazo, que sabemos que está muy ligada, que va cayendo un 11% lo que va de año, pero desde los máximos del mes de marzo cae cerca de un 30%, eso ha podido impulsar, pero como comentas, la tendencia del petróleo sigue siendo a la baja por varios factores, ¿no? Es verdad que Trump dice que lo va a bajar a la mitad, bueno, él confía en aprobar, ¿no?, muchos proyectos, ¿no?, de petróleo en Estados Unidos que hasta ahora por temas ambientales bueno, pues no se habían aprobado y que podría suponer una mayor producción de petróleo. Luego también piensa que va a acabar con muchos de los conflictos en Oriente Medio o que también puede mediar entre Ucrania y Rusia y se puede restablecer, ¿no?, en toda esta zona también la producción de petróleo. Pero bueno, lo que también es cierto es que la OPEP y sus socios quieren a partir del año que viene volver a aumentar la producción, si no lo están haciendo ya, porque ese cártel perdió la credibilidad hace mucho tiempo, y luego China no termina de recuperarse, es el mayor consumidor de petróleo. Entonces yo creo que eso nos va a hacer que lleguemos a un principio del año que viene con unos precios alrededor de los $67 por barril, que es la media histórica de los últimos 10 años, y a partir de ahí, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Si está ya un conflicto político, geopolítico, te puede subir $10, ¿no?, el barril de petróleo en 10 días, pero bueno, también si empieza a haber esa mediación, ¿no?, y esa mayor abundancia de petróleo, podemos ver cómo los precios se van a 60. Repsol, don José Luis. Bueno, yo creo que aquí puede haber un efecto que no sé cuál de los dos pesa más. Uno, también la apuesta de Repsol y toda una campaña publicitaria a favor de las energías, digamos, renovables y sobre todo también a un combustible, no directamente relacionado con las gasolinas o con los productos fósiles, sino digamos de una nueva generación. Y por otro lado también está el anuncio de que, bueno, de lo que parece que viene de Estados Unidos es un relanzamiento de todo lo que tiene que ver precisamente con consumir más energías fósiles, ¿no? Y entonces a partir de ahí no sé cuál puede tener más o menos peso, ¿no? Pero las dos indudablemente pueden hacer a que la compañía suba, bien porque se va a quemar más, o bien porque lo que se queme sea teóricamente más sano o menos contaminante. Cualquiera de las dos me vale, pero lo que está claro es que hoy por hoy buena parte de nuestra producción industrial funciona gracias al combustible y eso lo siguen teniendo algunas compañías en un número muy reducido. Bueno, los italianos de la pública Enel, que son los propietarios de Endesa, la compañía española, van a invertir 8.000 millones. Parte de ellos ya se lo contamos el viernes pasado, la operación de compra de centrales hidráulicas a Acciona. Impresión sobre Endesa. Bueno, hemos visto, ¿no?, cómo acaba de la matriz presentar ese nuevo plan estratégico de 2025 a 2027 y va un poco en la misma línea que otros de los gigantes energéticos como Iberdrola, ¿no? Es verdad que tiene buenas perspectivas tanto para los beneficios como para el aumento del dividendo, pero lo que quiere es empezar a desinvertir en quizá activos no estratégicos o en zonas no estratégicas para ir reduciendo el gran endeudamiento, que en este tipo de compañías es enorme, ¿no? En el caso de Enel son cerca de 50.000 millones, y luego también destinarlo a los proyectos más rentables. Y aquí es donde también vemos otra de las claves. Ya no es una apuesta tan directa por los renovables, sino que es más por tema de redes, que da una mayor estabilidad a los resultados, no tanta volatilidad. De hecho, se quiere incrementar respecto al anterior plan estratégico un 40% la inversión en redes, y es verdad que gran parte de ella va a ser en España y en Italia. No, o sea, es que más allá de lo que es la compra de las centrales hidráulicas, es decir, que son las que generan una energía a un coste muy económico y muy baratito, y muy renovable. Y muy renovable además, y muy limpio, con lo cual eso queda estupendamente bien. Bueno, tiene que ver con el mantenimiento de esa red, ¿no? Es decir, que lo que está claro es que lo que también se prima en un momento determinado es la estabilidad y el mantenimiento, ¿no?, de la potencia que tú generas y cómo haces que llegue al consumidor, en este caso pensando en las industrias, que yo creo que eso es fundamental. A partir de aquí, bueno, a mí lo que me preocupa de este asunto es lo de siempre, que a veces vamos descapitalizando nuestro
nuestra soberanía energética, por llamarlo de alguna manera, en manos de terceros y en este caso en manos de una empresa pública italiana que pueda al final competir con nosotros, ¿no? en este mismo plano. No sé si es bueno o es malo, pero desde luego el gobierno en estas cosas no dice ni pío, mientras que en otras sí que lo dice, ¿no? Entonces a mí lo que me extraña son las distintas varas de medir. Por cierto, don José Luis Fernández, hoy el sindicato USO publica un análisis del mercado laboral, del paro, la contratación y el empleo. ¿Qué destacarías de ese informe? Bueno, pues que esto no va tan bien como nos cuenta el Gobierno, es decir, que hay mucha falta de transparencia en los datos que el Gobierno aporta, y eso tiene que ver con que en la práctica estamos más cerca de los 4 millones o 4.100.000 en números reales, si sumamos todas aquellas personas que están inscritas en el Servicio Público de Empleo y no están trabajando, con lo cual entramos en una vieja batalla que es, defíname usted qué es un parado. Para mí un parado es una persona que no trabaja, mientras que para el gobierno un no parado pues es cualquier cosa que aunque no esté trabajando lo que lo camufla. Ahí tenemos más de 700.000, 750.000 fijos discontinuos. Vamos a ver qué pasa con los ERTEs que están aflorando ahora, que lo va a llevar todavía a situaciones más, y luego tenemos con que los contratos, la media, si nos comparamos con antes de la reforma laboral, la duración media de los contratos ha caído en 9 días, ¿no? Con lo cual dices, oiga, pues no llega, se queda en 38 días de media. Oiga, trabajar 38 días, la cosa es compleja. Todo el incremento de la seguridad social, ha habido que hacer más de 15 millones de contratos. Estamos haciendo al final una media de 30 contratos al año para conseguir mantener una afiliación. Eso tiene que ver con una gran inestabilidad. Y luego cuando uno mira los saldos de entrada y salida en la seguridad social como un referente de lo que es el empleo, lo que no se encuentra es una gran rotación. En octubre hubo más bajas en la seguridad social que altas, hablando del régimen general, que es el régimen potente. Entonces yo creo que este gobierno tiene que ser más prudente a la hora de valorar los datos. Digamos que octubre ha resistido, pero no muy bien, ¿no? De hecho, tenemos una situación con mucho contrato a tiempo parcial. Solo el 17% de los contratos que se hicieron en el mes de octubre fueron indefinidos a tiempo completo, y eso yo creo que es el mayor indicador de que las cosas ni son tan estables ni son tan bonitas como las pinta el gobierno. Bueno, hablemos de la compraventa de viviendas, que se ha disparado un 41,5% hasta darnos el dato más elevado de compraventa de viviendas en los últimos 14 años. Y si tenemos en cuenta que el Euribor previsiblemente vaya todavía a rebajarse a lo largo del año que viene, el año que viene va a ser un año de récord. Y parece que va a seguir tensionándose los precios de la vivienda en España, sobre todo en los núcleos urbanos, ¿no?, de las principales ciudades como Madrid, y es que el problema sigue siendo el mismo, ¿no?, que no hay oferta, hay una demanda que es muy superior, y eso es lo que sigue presionando los precios, y es muy difícil, ¿no?, abordar este problema, porque al final, bueno, sí, podrías ponerte a construir, pero claro, necesitas también mucha empresa privada que quiera adoptar ese riesgo, y luego también no es tan fácil, ¿no?, porque no es decir, oye, pues aquí hay un terreno para construir, pero es que hay que llevar ahí carreteras, hay que llevar infraestructuras, hay que llevar tal, que también requiere por parte de los ayuntamientos o de la comunidad una inversión muy potente. Así que, aunque nos parezcan alocados, ¿no?, los precios de otras capitales europeas como Londres y París, porque también es verdad que tenemos el nivel medio salarial muy por debajo de esas capitales, bueno, si pensamos que no puede seguir subiendo la vivienda, cuidado, ¿no?, durante los próximos años. José Luis. No, o sea, hay un problema, hay mucha más demanda que oferta en el mercado, y a partir de ahí se encarece. Y tanto lo que es la compra o la adquisición de vivienda como lo que es el mercado del alquiler, que tampoco, en la medida que tampoco hay una oferta suficiente. Entonces me parece que la política tiene que ser facilitar ese suelo. Yo creo que los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que es donde está la competencia realmente en esta materia, tendrían que facilitar ese suelo, tendrían que facilitar los medios y las infraestructuras para que se haga nueva vivienda, y a partir de ahí descensionar lo que es el centro de las ciudades y sobre todo de las capitales. Bueno, no hay manera de encontrar un piso ni de alquiler ni para una nueva adquisición, salvo que tengas un supercapital, y eso no está en la mano del común de los mortales hoy. Bueno, dejarles constancia de que, al calor de que Trump prometió en campaña electoral que mejoraría la legislación en torno a las criptomonedas, pues las criptomonedas se han disparado en los últimos tiempos. Han llegado a $93.000 de máxima, una unidad, un Bitcoin, por ejemplo, y bueno, el objetivo está en que van a llegar a $100.000 por unidad. Ya veremos si lo consiguen y ya veremos en qué quedan las concreciones de esas promesas de Donald Trump. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Si acaso
para agradecer a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones, y a ustedes su paciencia y su interés. Pero a ustedes les veo a la vuelta de publicidad en la redacción abierta.